Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 8, desde el versículo 1. Voy a leer. En total 39 versículos, pero de primero voy a leer hasta 18 de primero. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el
aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta el versículo 19 he leído. Romanos capítulo 8 está hablando sobre el Evangelio. Muy importante esta palabra para nuestra vida. ¿Por qué? Está hablando dos cosas. Uno es el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros podíamos recordar este versículo. También la mayoría de gente entre los que congregan en la iglesia utiliza el versículo 1 de Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, así dice. Pero no sabe lo que está hablando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir que los que están en Cristo Jesús, ningún momento, ninguna cosa puede llegar condenación. Es decir que condenación es decir que usted tiene pecado. No hay condenación, es decir que usted no tiene pecado. Entonces, ¿quién no tiene pecado? ¿Los que no cometen? No, los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Es como igual que el arca de gofer de Noé, cuando construyó por medio de Noé y luego calefateó con brea. Ese brea es como asfalto, puede depender contra la lluvia. Entonces la lluvia es juicio de Dios, porque Dios ha decidido para juzgar al mundo, para raer a todos los hombres del mundo que respiran por nariz, incluye los animales. Por eso Dios envió diluvio. Pero ¿cómo puede defender diluvio? ¿Cómo puede defender el juicio de Dios? Solamente uno que ingresa ¿en dónde? En el arca de Noé. Por eso, dentro de arca de Noé no hay condenación. Fuera de arca de Noé hay condenación. Ya, ahora, como dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que saber dónde estamos. En su corazón siempre está llegando condenación. Por eso dice, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Somos pecadores. Soy pecador, somos pecadores. Perdóneme, perdóneme, perdónenos. ¿Es cierto? Significa que su corazón todavía no está en Cristo Jesús. Su espíritu está fuera de Cristo Jesús. Por eso hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Significa que, ¿dónde está? ¿En Cristo Jesús o fuera de Cristo Jesús? No está preguntando, ¿comete o no comete? ¿Vive bien o no vive bien? Sino que, ¿dónde está? Eso es. Anteriormente había dicho, ¿no? En mismo territorio como de Chile, en Chile hay diferente ley funciona. Algunos lugares donde embajada de diferentes países. Porque cuando ingreso de embajada de Estados Unidos en Chile, ya dentro de la pared de edificio de embajada de Estados Unidos en Chile,
totalmente funciona diferente la ley. Por eso uno que comete y luego se escapó adentro, no sé muy bien, ingresó en la puerta o saltando la pared, no importa, cuando ingresa uno, ya los policías, carabineros, no pueden entrar directamente. ¿Por qué? Si no recibe permiso de embajada de Estados Unidos, ingresa, entonces ya hay problema. Como si fuera que está conquistando territorio de Estados Unidos. Así funciona. Diferente ley. Entonces, en este mundo, ¿no? Hay mucha gente que vive. Uno que acepta la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre. Los que creen así, su corazón ya fue perdonado todos sus pecados. También su espíritu está en Cristo Jesús. Depende de su fe. Por eso nosotros tenemos que elegir dónde estamos. Cada uno de nosotros tiene que responder: yo estoy en Cristo Jesús o yo estoy fuera de Cristo Jesús. Por causa de eso se divide. Yo soy justo ante Dios o yo soy pecador. Entonces, ¿cuándo puede ser como renacimiento? Mejor dicho, que ¿cómo puede renacer la gente? Renacimiento es decir, que puede renacer como justo por creer en la sangre de Jesucristo. Al nacer en este mundo, toda la gente tenía pecado, siendo pecador. Pero recibiendo el perdón de los pecados, la gente puede ser justificado por la sangre de Jesucristo y luego puede ser justo ante Dios. Por eso acá dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso hay dos tipos de ley existe. Uno es la ley del espíritu de vida. Se refiere al Evangelio. El Evangelio que Jesucristo hizo la redención eterna. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es la ley del espíritu de vida. Por medio de la sangre de Jesucristo, Dios nos perdonó para que nosotros fuéramos justos ante Dios. Esa es la ley del espíritu de vida. Apóstol Pablo decía que Dios me ha librado por medio de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿De dónde? De la ley del pecado y de la muerte, así dice, de la ley del pecado y de la muerte. Se refiere 10 mandamientos y la ley de Dios. ¿Por qué se llama 10 mandamientos como la ley del pecado y de la muerte? ¿Por qué? Cuando uno quiere cumplir mandamiento de Dios, siempre produce el pecado. Como lo que está apareciendo en Romanos capítulo 7, como dice, capítulo 7, el versículo 7, así dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es el pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Apóstol Pablo estaba diciendo que si no hubiera dado 10º mandamiento que dice, no codiciarás, yo nunca iba a conocer la codicia es uno de pecado. Aunque en su corazón surgía el pecado,
Pero si no hubiera tenido la ley, nunca iba a sentir que este sentido como codicia es uno de pecado, misma calidad que no matarás, no adulterarás. Nosotros estamos menospreciando este mandamiento, se llama 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Por qué? Cada día estamos teniendo la codicia, pero nosotros podemos menospreciar. Podemos cumplir o no podemos cumplir, no importa. Así menospreciaba. Pero apóstol Pablo tanto quería cumplir hasta 10º mandamiento. Por fin, él podía descubrir, confesar que él no podía cumplir 10º mandamiento. Por causa de eso, él podía rendirse ante Dios. Señor, yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios. ¿Por qué no puede cumplir el mandamiento de Dios la gente? En su corazón produce cada momento la codicia sobre mujer, sobre hombre, sobre dinero, sobre comida. Si alguien está teniendo codicia de comida, entonces come bastante o no come mucho. Según mi caso, ¿no? Yo como, así, como. Significa que por tener la codicia de comida, la gente come cantidad, como si fuera normal, natural. Pero según la palabra de Dios dice que si uno derrumba 10º mandamiento que dice que no codiciarás, es lo mismo que está derrumbando todos los mandamientos de Dios. Pero la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Significa que en Cristo Jesús no existe mandamiento de Dios ni la ley de Dios. Totalmente diferente ley funciona. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Por eso los que recibieron la salvación, los que recibieron el perdón de los pecados, los que fueron justificados por la sangre de Jesucristo, ellos hablan diferente cosa. Porque yo no estoy bajo la ley, sino que yo estoy en Cristo Jesús, donde no hay condenación. Por eso, cuando uno que presenta y esté bajo la ley, cuando produce en su corazón codicia, en aquel momento, ¿cómo puede sentir? Yo soy pecador, porque yo no tengo que tener nada de codicia. Pero uno que no está bajo la ley, sino que está en Cristo Jesús, produce el deseo de codicia, pero no se siente como culpable. ¿Por qué? Jesucristo no me dice como yo soy pecador, sino que Jesucristo canceló todos mis pecados. Por eso no tengo. Además, en Cristo Jesús no existe este mandamiento para capturar a mi alma. Por eso depende de su corazón. Depende de su conciencia, puede sentir tranquilo o puede sentir como pecador. Por eso, nosotros podemos distinguir. Alguna persona está enseñando la ley, enseñando 10 mandamientos, siempre hace causa a los hermanos que sean como pecadores, más profundos pecadores. ¿Es cierto o no? Más profundo pecador. Cada día hace pecador. Cada día. Con toda la manera. Emoción. Con toda la alabanza. Con emoción. Que sea pecador. Que llore ante Dios. Que sufre ante Dios. Que tenga gran miedo de Dios. Así.
¿Por qué? No quiere que sea como alegre, no quiere que sea como contento, no quiere que sea libre. ¿Por qué? La gente piensa, cuando nosotros apretamos a la gente y que sea como pecadores, llorando y emocionando, con gran temor, con gran condenación de su pecado, y la gente podría ofrendar, podría servir más excelente que otro. Así piensa. Sí, tal vez por emoción, por sentido cometido, por sentido condenado, la gente puede ofrendar, puede servir. Pero con esa manera no puede ser salvo. Porque salvación viene por medio del Evangelio. Dice que Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es. Por eso, siendo siervo de Dios, siendo pastores, ¿qué es lo que tiene que explicar ante los hermanos de su iglesia? ¿Evangelio o la ley? O mezclando juntos. Una vez explicando que no tenemos pecado. Otro día ya tenemos pecado. Ya otro día nosotros somos justos. Otro día pecadores somos ya. Entonces será confundido todo el mundo. Por eso la gente no puede elegir fácilmente. Pero nosotros, según mi caso, ¿no? En el año 1990, después de recibir la salvación, siempre yo estoy repitiendo: yo soy justo, hijo de Dios, porque Jesucristo me perdonó una sola vez para siempre. También yo me recuerdo de la promesa de Dios. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta promesa me impactó en mi corazón. El día de hoy puede decir que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego pasando un día, pero yo soy pecador. Librado y al siguiente día pecador. Y pasando día, yo soy libre de pecado y luego al siguiente día yo soy pecador. No tiene seguridad de la salvación. La salvación viene por perdón eterno de Dios. El versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, imposible. Por medio de la ley, encontrando la carne que nosotros tenemos, juntamente para ser perfecto, para ser justo, para ser santo, como dice, imposible. ¿Imposible qué significa? Imposible. Imposible es decir que no puede ser cumplido todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por tener la carne. Mientras tanto que está teniendo el cuerpo y la carne, imposible. Ser por ciento. Ser por ciento. Porcentaje tiene, significa que ya negativo, no puede cumplir mandamientos de Dios. Pero ¿cuántas veces ustedes, los pastores, estaban esforzando cumplir mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces estaban enseñando sobre mandamientos que cumplan? Imposible, no, cumplan. Esta palabra de imposible, no escuchen esta palabra, ya, posible. Posible guardar el mandamiento, amén. ¿Por qué?
por falta de decisión, ya, con mucha fuerza, amén, amén, ya, cumpla, amén. Pero según la verdad, como dice, imposible. ¿Quién gana? La palabra de Dios gana contra la decisión del ser humano. Porque todo el mundo se cae. Todo el mundo ya no puede cumplir el mandamiento. Porque imposible, dice. Por eso Satanás constantemente en la mente, en el corazón del ser humano está hablando. Posible, ¿eh? ¿Ok? Posible. Ya, repitan conmigo. Posible. Amén. Posible. Amén. Posible. Amén. Para que sea ciego. Como dice, imposible. No, posible. No, imposible. Aunque yo estoy hablando, pero qué curioso es que mucha gente está siendo ignorante de la palabra de Dios. No se ve. Imposible. ¿Qué es imposible? No, imposible de guardar el mandamiento porque por tener carne no puede cumplir. No me diga eso. Ya nosotros tenemos que marchar. Ya tenemos que guardar mandamiento. Ya tenemos que cumplir mandamiento. Ya nosotros tenemos que vivir por voluntad de Dios. Amén. Y luego somos pecadores. Según la palabra de Dios dice que imposible. En aquel momento Dios dice que imposible. ¿Cómo tiene que responder? ¿Imposible? Sí, imposible. Imposible. Eso es la manera de unir su corazón con el corazón de Dios. Esa es la manera de aceptar la palabra de Dios. Está desobedeciendo de la palabra de Dios. Está pisoteando la palabra de Dios. Está rechazando la palabra de Dios. Luego dice que yo quiero obedecer antes. Yo te amo. Dice. Dios, ¿cómo va a responder? Señor, yo te amo. Con calor, con sentimiento. Para Dios no es necesario calentar, sentimiento caloroso, no, nada que ver para Dios. Solamente acepta, rechaza, cree o no cree, nada más. La palabra de Dios. ¿Cómo dice ya? Otra vez, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Carne es débil. Por eso la ley no puede cambiar esta carne para que sea salvo, justo, santo, perfecto. No puede. ¿Por qué? La carne de nosotros es débil, frágil. Por ejemplo, para edificar 10 pisos, pero columna, ¿qué material tiene que usar? Barro, 100 hierro, barro, columna, barro. Por eso el arquitecto dice que, Señor, es imposible, pesado, se cae. No. Nosotros ya esforzamos, juntos ya, traiga barro, y pegando, secando, Mire, está duro, como si fuera piedra, Se ve duro, pero poniendo arriba hormigón, segundo piso, quinto piso, antes de llegar al quinto piso ya se cae, ¡pum! Y ya la gente muere. ¿Qué diferencia hay? Según la palabra de Dios dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Todos los hombres del mundo tienen carne. Son débiles. Por eso para cumplir la ley no puede.
Ya justamente nosotros hemos aprendido Romanos capítulo 7, como dice apóstol Pablo, yo quiero hacer bien. Además en mí hay el querer hacer bien. Hasta querer tiene, ya querer. Yo tengo que querer hacer bien. Pero en mí no hay bien hacerlo. Eso es confesión verdadera. En mí no hay poder. En mí no existe bien para hacer buenas obras. No. Ya, cada fruta tiene semilla. Por eso cuando se corta de manzana, se encuentra la semilla. Se llama la semilla de manzana. Si se corta por cuchillo, la mitad, la semilla, ¿qué es lo que se ve? Se ve solamente blanco. Blanco nomás, blanco. ¿No se ve raíz? No. ¿No se ve fruto? No. ¿No se ve millón de manzanas? No, no hay. Eso es. Pero cuando va a sembrar la semilla y va a crecer árbol y va a dar frutos de manzana, millón de manzanas va a tener así. Significa que si la semilla de manzana va a dar fruta manzana, nosotros recibimos el pecado por un hombre, por medio de Adán. Ese pecado, ¿dónde acumula? ¿Dónde se queda? ¿Dónde mora? En el corazón de nosotros. Por eso, cuando nosotros tenemos este corazón, siempre provoca hacer maldades. Pero encima de lo que está surgiendo maldades, encima de maldades, hay algo superficialmente, algo pensamiento bueno. Bíblicamente podemos decir eso es como el querer de hacer bien. No es bien, sino que querer, el deseo. Es decir que ya, abajo que hay todo pecado acumulado. Significa que ya el deseo de matar, el deseo de adulterar, el deseo de robar, el deseo de mentir, el deseo de tener codicia. Y encima de eso y tapa, como si fuera embolsando. Había una palabra en Corea del Sur, ¿no? Porque hay un cajero que saca dinero hoy en día por medio de tarjeta de crédito. En aquel entonces hay un lugar donde puede cerrar la puerta. Entrando la puerta se encuentra la máquina para sacar el dinero. Entonces, vigilando un ladrón, uno que si sale de ese cajero, ya y algo quería robarlo, ¿no? Sacar y asaltar para huirse. Entonces en la noche estaba observando, vigilando un ladrón, ya un señor ingresó allá. Y luego en bolsa salió, con gran bolsa ya salió de ese lugar. Entonces ese ladrón que usó montando de moto, ya estaba arrancando. ¡Bum, bum, bum! ¡Sí! De repente quitó esa bolsa, se escapó. ¡Pah! Ese señor estaba gritando, ¡ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? Ese señor no sacó dinero, sino que él estaba muy ocupado de ir al baño. Entonces hizo algo de su necesidad en bolsa
y excremento. Y saliendo eso, de repente el ladrón quitando, asaltando en moto, y ya ¡pua! Se escapó. Pero mientras tanto que estaba huyendo, el ladrón, ¿cómo va a sentir? ¡Wow! Pesado. Entonces ya, montón de billetes adentro, pero al tocar poco diferentes sentidos, ¿no? ¿Por qué está caliente? Cuando abrió su bolsa se desmaya, ¿no? No podía encontrar lo que estaba esperando, algo. Significa que embolsando adentro ya no sabemos qué es lo que acumula, contenido, cuál era. Ser humano no sabe acerca de su propio corazón. ¿Qué tipo de corazón está ahí? No sabe. Por eso siempre acepta de su corazón y dándole un deseo de hacer maldad. Entonces acepta. Por toda la gente está andando por la guía de su corazón propio. La gente que está siendo vicioso de fuego de computadora siempre está enfocando hacia ese fuego vicioso. ¿Por qué? Su cuerpo está muy cansado. No solamente una hora está jugando fuego de video, sino que un día, 2 días, una semana, sin parar. No puede irse al baño, sino que está enfocando, siendo vicioso, sin dormir. Alguno va a morir. Había muerto mucha gente por medio de vicio de fuego de video. ¿Por qué? No podía desconectar de la guía de su propio corazón. Eso es. Porque la gente está siendo drogadicto. Siempre en su corazón jala algo, jalando el deseo de consumir droga. Pues tiene que cortar esta línea, esa guía. Porque nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene gran poder para desconectar este vicio. Única manera para cambiar la gente es la palabra de Dios. Ya, como dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ya, desde acá está hablando la obra de nuestro Dios. Antes de llegar, Dios estaba explicando acerca de nuestra carne. Imposible para cumplir la ley. ¿Por qué? Carne era débil. Así estaba explicando. Y luego Dios desde acá ya está explicando que Dios está trabajando. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es cierto, porque Jesucristo también nació como nosotros, que tenía carne, pero la carne del cuerpo de Jesucristo es totalmente diferente que nuestra carne, porque Jesucristo no tenía pecado. Es decir, que en su corazón era puro, tenía bien. Nuestro corazón tenía pecado, nada más. Por eso Dios dice que Jeremías capítulo 17, el versículo 9, como dice: engañoso del corazón de hombre más que todas las cosas y perverso, ¿quién conocerá? Significa que engañoso del corazón de hombre, eso es más todas las cosas que el mundo está haciendo como engañoso y perverso, según la vista de Dios. Por eso nosotros tenemos que responder: sí, Señor, mi corazón
está engañoso y perverso. Ya pudrido, ya. No sirve de nada. Con ese corazón, ¿cómo yo puedo decir que, Señor, yo quiero guardar el mandamiento? Porque está lleno de el deseo de matar. ¿Piensa que ustedes no tienen nada de odio, rabia para matar a la gente? No piensen. Si llega el punto, justa situación, también ustedes van a matar. No existe otra persona especialista como asesinas y que matan a la gente, no. Todos son iguales. También el deseo de adulterio, también. Cuando llega la situación justa, también. Todo así hace daño. También, no existe otra persona como especialista, ladrón o estafador. No. Todos nosotros podemos convertir como tales personas. Significa que aunque nosotros no hemos hecho, pero en el corazón de nosotros está como si fuera la semilla. La semilla de pecado está lleno. Pero la carne del cuerpo de Jesucristo totalmente diferente. Por eso, como dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, y a causa del pecado, ¿de quién? ¿De Jesucristo mismo? No, Él nunca cometió nada. Por causa del pecado, ¿de quién? Del mundo. Porque es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Así dice, por causa de pecado, significa que por causa de pecado que había cometido desde Adán hasta última persona del mundo que han cometido, que están cometiendo, que cometerán. Pasado, presente, futuro, todo con este pecado. Por causa del pecado del mundo, como dice, Dios condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Condenó. ¿A quién condenó? Dios, ¿a quién condenó? Por causa de pecado. Por causa de pecado de nosotros, Dios condenó al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. ¿Qué relación tenemos? Lo que Jesucristo fue condenado, fue recibido castigo de Dios. Por causa de su llaga, nosotros fuimos curados. Por la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos santificados. Por la muerte de Jesucristo, ya se acabó la condenación de nosotros. Por eso, ninguna condenación ahí para los que están en Cristo Jesús. Significa que los que están creyendo en Jesucristo, que fue condenado por Dios por causa de nuestro pecado, ya nosotros no tenemos nada de condenación. Porque en vez de mí, Jesucristo recibió condenación. Amén. El versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Significa que una persona si puede cumplir la ley, Dios le da la justicia. Pero nadie puede cumplir la ley. Pero a través de la condenación que recibe Jesucristo, por medio de su muerte, por la condenación de Jesucristo, ya nosotros tendremos la justicia de Dios como si fuera que hemos cumplido todos los mandamientos de Dios. Misma calidad de justicia Dios nos da. ¿Por qué? Nosotros no hemos cumplido la ley ni mandamiento de Dios, pero por la muerte de Jesucristo, por la aflicción de Jesucristo, por la crucifixión de Jesucristo,
como si fuera que nosotros hemos guardado toda la ley. Por eso cumpliese la justicia de la ley en nosotros. Como si fuera que hemos cumplido todo completo. Por eso perfectamente somos justos. Así es. ¿Qué es lo que quieren creer ustedes? ¿Quieren creer en Dios o en su pensamiento? Por eso es diferente. Cuando están escuchando mi explicación, totalmente diferente que había entendido, ya está llegando. Cada día, cada momento está llegando diferente. Por eso alguno será confundido. Cada día diferente. Ay, Pastor Juan que está explicando totalmente diferente en mi manera. Pero poco a poco está penetrando en sus corazones la verdad, la palabra de Dios. Está de acuerdo, está absorbiendo, está aceptando, está de acuerdo. Está llegando la fe. Un día será usted como igual que yo. Porque no solamente yo así hablo, también ustedes hablarán así. Porque se ve. Una vez cuando yo presento, ustedes al leer, ahora sí, entiendo. Así dice. Ya el versículo 4, ¿cómo dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa, conforme a la carne. Significa, nosotros no queremos esforzar, guardar la ley. ¿Por qué? Ya traspasó todo nuestro pecado al cuerpo de Jesucristo. Dios le condenó en la cruz. Ya una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Por eso yo ando conforme al Espíritu. Significa, yo ando conforme al Evangelio. Porque el Evangelio está explicando acerca de la justicia de Dios. Que Dios nos justificó, santificó y perfeccionó por medio de la sangre de Jesucristo. El versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Significa que los que todavía están bajo la ley, la gente piensa como la carne. ¿Por qué? Nosotros tenemos que cumplir, nosotros tenemos que guardar el mandamiento. Así piensan. De este pensamiento son diferentes. Como dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Me han dicho que los que están en Cristo Jesús piensan acerca del Evangelio, que Jesucristo limpió una sola vez para siempre todo nuestro pecado. Por eso yo soy justo. Así puede responder. El versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Significa que el ocuparse de la carne, es decir, que la gente utiliza su propio pensamiento. Nosotros queremos guardar el mandamiento, tenemos que ser justos, tenemos que ser perfectos por nuestra obra. Eso es. Para ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso, sobre cosa espiritual es el Evangelio. Acerca de la obra de Jesucristo, acerca de la sangre de Jesucristo. Solamente la sangre de Jesucristo nos salva, nos justifica, nos santifica y nos perfeccionó. El versículo 7, como dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir que pensamiento de ser humano no puede sujetar a la ley de Dios. Por eso
la gente no puede cumplir la ley. El versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Los que viven según la carne significa que los que viven con su propio pensamiento, que quiere ser justo, salvo por su obra, entonces no puede agradar al Señor. ¿Por qué? Dios sabía que nosotros no íbamos a cumplir nada de mandamiento de Dios. Por eso Dios nos envió a su Hijo amado, le condenó por causa de pecado, le cargó el pecado del mundo, le crucificó en la cruz, luego cobró el precio de pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que Jesucristo limpiara todo nuestro pecado una sola vez para siempre. Donde está escrito, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Significa que en nosotros vive el Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo puede distinguir? Uno que se dice, yo soy pecador, entonces, cuando dice que pecador, soy pecador, entonces, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo del Señor en su corazón? Porque en el corazón de ser humano que hay pecado, entonces no ingresa el Espíritu Santo del Señor. Por eso, después tiene que recibir perdón eterno. ¿Para qué? Dios le dé regalo el Espíritu Santo del Señor. Por regalo de Dios. Por eso nosotros tenemos que creer que ahora cada uno de nosotros que creemos en la sangre de Jesucristo mora el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Como igual que donde sale Gálatas capítulo 2, el versículo 20, como dice, busquemos. Gálatas capítulo 2, el versículo 20, así dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdad que nosotros fuimos crucificados juntamente con Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que confesar ante Dios. No vivimos nosotros, sino que vive Jesucristo en nosotros, en mí personalmente. ¿Amén o no? Amén. Dios vive, Jesucristo vive por medio del Espíritu Santo de Jesucristo, vive en mí. Por eso yo no vivo, sino que vive Jesucristo. Cuando vive Jesucristo, Él va a trabajar, Él va a manifestar, Él va a enseñar la palabra de Dios. Por su Espíritu Santo del Señor nos dará sabiduría, entendimiento. Mientras tanto que leemos en la palabra de Dios, Él nos dará secreto, entendimiento, para que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Saben que antes de escuchar el Evangelio, cuando estaba sintiendo como pecador, yo leía bastante tiempo, desde Romanos capítulo 1 hasta capítulo 16, pero nunca podía comprender. Únicamente yo podía comprender un versículo. Romanos capítulo 3, el versículo 10, dice, no hay justo ni aun uno. Amén. No hay justo ni aun uno. Amén. Fuera de este versículo ya no me recordaba nada. ¿En qué momento nosotros éramos pecadores? No hay justo ni aun uno. En el tiempo de nacimiento.
Todos son pecadores. Pero cuando acepto la sangre de Jesucristo, ya sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Al creer en esa sangre, Dios mora, Jesucristo mora en mí por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso yo no vivo solo, sino que vive en mí Jesucristo. Por eso Jesucristo quiere mostrar su obra por su palabra. Por eso yo predico. Es lo que estoy hablando, no es mi enseñanza, sino que estoy interpretando de la palabra de Dios. Tenemos misma vista, tenemos mismo ojo, podemos leer juntos, pero entendimiento totalmente diferente. ¿Por qué? No sé. Porque es diferente. Pregunten por sí mismos por qué son diferentes. Pero cuando aceptan mi palabra, mi enseñanza, más tarde va a repetir. Esta palabra, así está escrito. Ustedes también podrán ser como maestro de la palabra de Dios para explicar a toda la gente. Gracias. Hasta acá oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día hoy, escuchando la palabra de Dios a través de Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra es la bendición para nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo fue cargado el pecado del mundo. Por causa del pecado, Dios le condenó. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios. Así claramente Dios está hablando. También claramente Jesucristo ha muerto para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos. Pero ¿cuántas veces nosotros fuimos engañados de Satanás? Satanás constantemente nos engaña. Que nosotros cumplamos mandamientos de Dios, pero según la palabra de Dios dice que imposible por tener carne, por tener debilidad de la carne. Por eso Jesucristo vino al mundo para cargar el pecado del mundo, para morir en la cruz. Y luego, después de sepultar, pasando 3 días, Jesucristo fue resucitado. Ya limpió todos nuestros pecados y también Dios nos entregó la justicia de Dios por la gracia del Señor. Gracias a todos. Espero que el Señor utilice cada uno de los pastores, líderes que están escuchando esta palabra para que prediquen el Evangelio hasta confines de la tierra. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.